Les invito a abrir el Santo Libro de Dios en el profeta Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel, en el capítulo 10. Daniel capítulo 10. Aquí se introduce la última visión del profeta Daniel. Y nos dice aquí en el versículo 14, Daniel capítulo 10 y versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La visión que tuvo el profeta Daniel tiene que ver con los días finales de la historia de este mundo. En las presentaciones anteriores hemos visto las primeras 3 profecías del libro de Daniel. En total son 4. La primera profecía, Daniel capítulo 2, el sueño profético del rey Nabucodonosor, de esa gran imagen de 4 metales distintos, oro, plata, bronce y hierro, esa imagen que representaba la historia de la humanidad. Y vimos que esa visión, esa profecía, concluye con el establecimiento del reino eterno de Cristo. Esa piedra que hiere la imagen se hace un gran monte que llena toda la tierra. El Rey del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido y perdurará para siempre. Así como se cumplieron las profecías de los 4 reinos universales, la división del imperio romano en los dedos de la imagen, y ahora en el tiempo en que estamos viviendo que están tratando de unirlos, dice Daniel capítulo 2, de estos días en que estamos viviendo, versículo 43 y 44 de Daniel 2. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Así que el Dios del cielo va a establecer el próximo reino universal que va a durar para siempre. Vimos también la profecía de Daniel capítulo 7, que nos hablaba de 4 grandes bestias que subían de la tierra. Esas 4 grandes bestias, un león, un oso, un tigre y una bestia espantosa con 10 cuernos, representan los mismos 4 imperios mundiales que han dominado al mundo desde aquella época de Daniel hasta nuestros días. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. Solamente que Daniel capítulo 7 nos menciona el surgimiento de otro poder, a quien la profecía lo representa con un cuerno pequeño, que era pequeño al comienzo, pero fue creciendo y arrancó 3 cuernos de los primeros. Este cuerno, estudiamos anoche, representa la continuación del imperio romano pagano en Roma cristiana, la Roma papal,
que dominó el mundo desde el año 538 de la era cristiana hasta el año 1798, cuando recibió esa herida mortal. Pero según la profecía, la herida mortal iba a ser sanada y nuevamente todo el mundo se maravillaría en pos de este poder romano que llegará otra vez en el tiempo del fin a tener el dominio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa parte de la profecía es la que nos toca ver todavía y está ampliada aún más en la cuarta profecía del libro de Daniel. También vimos la profecía tercera de las 4 que hay en el libro de Daniel. La tercera profecía se encuentra en el capítulo 8 y 9 de Daniel. No terminamos de ver en su totalidad esta gran profecía y en esta noche vamos a comparar una parte de la profecía del capítulo 7 con el capítulo 8 de Daniel, para entonces dejar preparado el terreno para que mañana entremos en la última gran profecía de Daniel para el tiempo del fin. Hemos visto hasta ahora el cumplimiento de la palabra de Dios en la historia. Mañana vamos a ver cómo esas profecías nos llevan a nuestros días y nos muestran las cosas que están sucediendo ahora en el mundo y que todavía faltan por cumplirse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 7 nos habla acerca de una escena sublime, una escena impresionante y solemne. Dice en el versículo 9, Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, sillas, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, un trono. Su trono, dice, era como llama de fuego, y las ruedas del trono como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces yo miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Mientras yo miraba en la visión de la noche, versículo 13, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Acabamos de leer sobre la escena del juicio final y vimos cómo el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millones de ángeles servían a Dios. En su presencia parecía como un río de fuego
que salía, ese río que se movía y parecía de fuego, era por la gran cantidad de ángeles que estaban en la presencia de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 7 que Dios hace a sus ángeles llamas de fuego. Y esos millones de millones que servían a Dios eran millones de ángeles que en el santuario, en ese templo gigantesco, que está donde mora Dios en el cielo, esos ángeles servían a Dios. Eran testigos de la escena del juicio. Ahora, dice aquí que el trono de Dios era ¿de qué? ¿De qué era el trono? ¿Se acuerdan? Eran de llamas de fuego también. El trono donde Dios está sentado es de llamas de fuego. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a leer sobre este trono en el libro de Ezequiel. Ezequiel está justamente antes de Daniel. Y vamos a ver cómo las ruedas de este trono también son de fuego. Ezequiel en el capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Nos habla aquí, comenzando en el versículo 4. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él había un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia, que había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Está hablando aquí de seres creados por Dios, de querubines con 4 alas. Y luego un poco más adelante nos habla acerca de esas ruedas que había. Dice en el versículo 13: en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendido, parecían llamas de fuego, como parecer de hachones. Hachones quiere decir antorchas de fuego, encendidos, corrían entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda en la tierra junto a los animales. En algunas Biblias dice animales, en otras Biblias dice seres vivientes. En realidad, la palabra animales viene de la palabra ánima. De ahí viene animales. Y un ánima es un ser viviente, un ser vivo. En hebreo se dice nefeshim. Nefeshim. En griego se dice zoé, en el idioma en que se escribió la Biblia. Y aunque en algunos lugares los traducen como animales, porque todos los seres vivos en hebreo se dicen nefeshim. A veces se refiere a animales, a veces se refiere a seres humanos y a veces se refiere a ángeles, porque todos son seres humanos. Así que cuando leemos aquí animales, no se imaginen un animal con patas.
Leímos que tienen alas y que vuelan, son ángeles, tienen 4 alas. Así que aunque se traduce al español animales, no se está refiriendo a animales, sino a seres vivientes, a seres vivos que Dios creó, y en este caso son ángeles. Tengo que explicar eso porque la versión que estamos usando en la pantalla es una versión antigua, español de 1909. La versión que yo tengo en mi mano dice seres vivos, seres vivientes. Ahora dice que estos seres vivientes eran como de antorchas de fuego que se movían como el relámpago de un lugar a otro y tenían ruedas. Ahora vean qué interesante la descripción de la rueda. Versículo 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del topacio. Las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra como una rueda dentro de otra rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. En otras palabras, las ruedas avanzaban, pero para dar vuelta y moverse hacia el otro lado no tenían que voltearse, porque tenía una rueda dentro de otra rueda. Podían marchar hacia adelante y podían marchar hacia el lado las ruedas sin darse vuelta. Cuando andaban, dice el versículo 17, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando daban vuelta, cuando andaban. Y los aros de las ruedas, versículo 18, eran altos, gigantescos, llenos de ojos alrededor en las 4 ruedas. Ahora, ¿cómo las ruedas pueden tener ojos? Ustedes notan que no estamos hablando de ruedas regulares, estamos hablando de seres con vida, de seres vivos. Tienen ojos. Sigue diciendo en el versículo 19, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde era el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. En otras palabras, eran ruedas vivas. El espíritu de seres vivientes estaba en las ruedas. Tenían ojos, se movían, parecían antorchas de fuego y se levantaban. Avanzaban hacia un lado, avanzaban hacia el otro. Dice que los aros de las ruedas eran tan grandes, gigantescos, y estaban llenos de ojos. ¿Por qué tenían ojos las ruedas? Porque eran seres vivientes. Amigo, amiga que me escuchas, el trono de Dios está formado de gigantescas ruedas de fuego, dice Daniel capítulo 7. Y esas ruedas son ángeles. Cuando Dios se traslada de un lugar a otro en el santuario, las ruedas se van moviendo y llevan a Dios. Son los ángeles que acompañan la caravana, los ángeles del cortejo celestial que están continuamente en la presencia de Dios. Esos ángeles también están dentro del santuario, y ahora vamos a ver cómo el Hijo del Hombre también venía
en las nubes del cielo. Lo que estamos leyendo en Daniel capítulo 7, la visión que estamos estudiando esta noche, tiene que ver con la escena del juicio. Y ahora quiero que se concentren un momento, porque esta escena del juicio es paralela en el capítulo 8 al cumplimiento de una profecía que señalaba cuándo iba a iniciar el juicio en el santuario celestial. ¿Cuándo fue que el juez se sentó y los libros fueron abiertos? Si ustedes comparan Daniel capítulo 7, van a ver 4 bestias, luego el cuerno pequeño y luego la escena del juicio. En Daniel capítulo 8, ya lo estudiamos anoche, hay 2 animales, un carnero y un macho cabrío. El carnero representa al rey a los reyes de Media y Persia, Medo-Persia, y el macho cabrío representa al rey de Grecia. Luego vimos que ese cuerno que tenía el macho cabrío fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos, la división del imperio griego en 4. Y luego vimos el surgimiento de ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que creció mucho, que creció hasta el mismo cielo y se levantó contra el príncipe de los ejércitos. Ese cuerno pequeño representa a Roma en su fase pagana, en su fase imperial, y también a Roma en su fase papal. Ahora escuchen bien, ese cuerno pequeño es la obra maestra de Satanás para atacar la verdad de Dios. Y al leer en Daniel capítulo 8, dice así con respecto al cuerno pequeño: a causa de la prevaricación, versículo 12, Daniel 8:12, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y el versículo 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Noten, el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, prosperó, hizo prosperar el engaño en su mano. Cuando Daniel vio esto, quedó sumamente preocupado. ¿Cómo podía ser que Dios permitiera que la verdad fuera echada por tierra? Nosotros vimos en nuestro tema de ayer que ese cuerno pequeño representa la obra maestra de Satanás en echar por tierra la verdad, el dominio papal en el mundo, y cómo a través de la religión romana se cambió la verdad por el engaño y la mentira. Y voy ahora a repetir algunas de las verdades que fueron echadas por tierra y pisoteadas por ese cuerno pequeño. En primer lugar, Cristo estableció su iglesia en esta tierra para predicar la verdad. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Señor Jesucristo enseñó que Él es el camino para ir a Dios.
Y el apóstol San Pedro, en Hechos capítulo 4 y versículo 11 y 12, declaró, este es Hechos 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre en el cual hay salvación? El nombre de Cristo Jesús. Cristo y los apóstoles enseñaron que la salvación se encuentra en Cristo.